Ok, quiero por favor que pongan el video del saludo que mandó Bruno Argentina. Él hubiera querido venir, pero para él no es posible por el tema de la salud de Lucas. Ustedes saben que él tiene una colitis ulcerosa, tuvieron que quitar la mitad del colon y entonces anda con su bolsita. Ahora mismo está hospitalizado, pero va a tener que tener la bolsita durante 7 meses. Cuando yo me enteré de la operación de Lucas, yo lloré mucho, porque no es una calidad de vida para un muchacho de 20 años. Eso es una enfermedad de viejito como yo, como don Mario, ¿verdad? Vamos a andar con nuestra bolsita extra, pero no para él. Y la verdad es que, bueno, yo le ruego al Señor un gran milagro, porque él lo tiene que volver a operar dentro de 7 meses, digamos, para, ¿cómo se llama esto? Para, ¿cuál sería la palabra? Para unir de nuevo todo lo que fue cortado. Entonces, él mandó un saludo, me preguntó si lo podía pasar, duran 4 minutos, y yo le dije que sí. Bueno, mientras van poniendo esto, quiero decirles que nosotros a partir de hoy nos llamaremos Comunidad Cristiana de Teoterapia Integral. Sí. Necesitamos una cobertura, pues obviamente jurídica en el Perú. Y ese es el nombre entonces que yo he escogido para esta familia. De corazón seguimos siendo lo mismo, el centro. Aunque ya no le llamamos CENTI, recuerde que lo importante no es el nombre, sino el contenido. Ya estamos. Entonces nos vamos a llamar Comunidad Cristiana de Teoterapia Integral. Luis Comarán Lucho, él me va a ayudar con el tema de los estatutos. Necesitamos hacer lo más pronto posible eso y recibir la autorización del gobierno. Vamos a sacar un local, ¿sí? Aquí en Lima. No podemos empezar sino por uno solo, después miraremos qué va a pasar, ¿verdad? Pero un local grande. Yo prefiero más locales que casas, pero ese local obviamente, porque es que en Estados Unidos y en Europa las cosas no funcionan en casas, ¿verdad? Se mira un poco raro que nos reunamos en casas. Durante los primeros 4 años de misión, imagínense ustedes, en España, ¿sí? Nosotros invitamos a los organizados en la universidad a nuestra casa, nunca fue nadie. Y después me enteré que ¿qué iba, don Mario? Este es mi acólito, en España. Y entonces, claro, después nos enteramos que pues, las casas son para la vida privada de la gente. Cuando alguien quiere encontrarse con alguien en España, usualmente van a los bares. Los bares no es donde la gente se alcoholiza. También venden alcohol, ¿sí? Pero los bares son sitios donde van los abuelos con los nietos, los papás, las mamás. Es el sitio donde se socializa, ¿verdad? De ahí entendimos que pues obviamente no podía conseguir con el tema de venga, te invito a la casa. Entonces yo prefiero un local, pero si no se puede, pues trataremos de conseguir la casa más grande dentro de las circunstancias que tenemos ahora. Obviamente el local tiene que tener salón para niños, una oficinita y un oratorio. Y si hay un cuarto salón para los jóvenes, mejor que para. Pero bueno, eso es mucho pedirle a las cosas. No sé. De todas formas, entonces nos vamos a llamar como Comunidad Cristiana de Teoterapia Integral. ¿Sí? El nombre, pues, Centro Internacional de Teoterapia Integral o Centro Peruano de Teoterapia Integral, no lo podemos usar porque pues, está dentro de lo que actualmente se llama el centro. Si no está listo, yo ya empiezo. ¿Está listo? Bueno, Debimos. Hola a todos, que Dios los bendiga. Habla Bruno Argentina, el director del CENTI Canadá. Les envío un saludo, como también de parte de mi esposa, Carmen Gloria, de mi hijo Lucas y de todo el ministerio canadiense. Con profunda alegría, hoy día estamos
con ustedes y saber de que hoy se están reuniendo en familia junto con nuestro líder Luis Bernardo. Les comento que yo al líder lo conozco hace 27 años atrás y le tengo que agradecer una cosa: haberme llevado a conocer al Espíritu Santo, la persona más importante que un cristiano puede tener, y el que me ha llevado y nos ha llevado a familia a tener ministerios de prodigios, señales y milagros, como fue el caso de allá de La Molina, donde vimos cosas increíbles, y muchos de los que hoy aún permanecen son fruto de ese trabajo de amor de parte del Espíritu Santo, no de hombres, sino de parte de Él. El líder Luis Bernardo es un hombre guiado por Dios, y evidentemente eso nadie lo puede negar. Les comento que hoy me enviaron el audio de la reunión que se tuvo ayer para informarle al Ministerio Peruano una decisión que ya se había tomado hace 3 años atrás. Pero el Espíritu Santo me llevó a escuchar ese audio 3 veces para estar seguro de lo que afirmo a continuación. Durante 2 horas y media jamás se nombra al Espíritu Santo. Simplemente oí un tema del Antiguo Testamento y posteriormente el logro por parte de un hombre con su esposa de haber logrado una corporación de la cual están muy orgullosos. Yo eso lo respeto, evidentemente. Pero debo recordar Juan capítulo 16, versículo 13 y 14. Dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué me lleva a entender este versículo? Es que durante 2 horas y media jamás escuché hablar de aquel que glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Por ende, no estamos cumpliendo a lo cual el Señor nos llamó, que es exaltar a nuestro Señor y Salvador. Donde no se habla del Espíritu Santo, no se glorifica a Jesucristo, razón por la cual uno se llama misionero o pastor es porque habla del Espíritu Santo. Si no es así, esa persona no puede ser un pastor, sino que es simplemente un servidor público. Y más aún, los misioneros que no se den cuenta de esto es porque han perdido el rumbo y sus ministerios son sin vida y son apagados. Creo que muchos hemos sido testigos de ministerios así, sin el avivamiento del Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿uno quisiera estar en un lugar donde no se exalta al Señor Jesucristo? En un lugar donde el Espíritu Santo no es nombrado. Creo que es una gran importancia el saber de que este momento es un momento especial, de darnos cuenta de una gran verdad. Les invito a que sigamos bajo el liderazgo del Espíritu Santo, por medio de hombres que hablan libremente de Él. Les recuerdo bien, nosotros fuimos testigos de la obra del Espíritu Santo allá en el Ministerio de La Molina, en Lima. Es por eso de que ahora sigamos adelante con aquellos hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga mucho y hoy día estaremos junto a ustedes, ya pronto nos veremos, pero hoy vamos a estar junto con ustedes, ahí, en ese lugar tan hermoso donde se van a reunir en familia. Que Dios los bendiga a todos, les queremos mucho. Bueno, y hablando del Espíritu Santo, aplausos. Y hablando del Espíritu Santo y el Antiguo Testamento, yo quiero reafirmar mi posición delante de ustedes, ¿verdad? Yo he vivido las 3 grandes crisis que ha tenido el CENTI en su historia. La crisis del 80, la crisis del 94 y lo que se está viviendo hoy por hoy. La crisis del 80 estuvo motivada por ciertos hechos en el liderazgo, hechos todos que resultaron verdad. Sí. Nosotros trabajamos todo como si no fuera verdad, y la verdad, yo metí mis manos al fuego y me quemé.
Pero de todas formas, en semejante confusión que había, yo le oré al Señor y le ayuné 5 días. Y le dije, Señor, si yo hablo con fulano, me da 50 razones para estar. Si hablo con sultano, me da 100 para no estar. Sí. Pero yo necesito es que tú, que sabes todas las cosas, tú que conoces todos los corazones, tú que miras hasta el futuro, me digas exactamente qué es lo que yo debo hacer. Esto fue un testimonio que les conté esta mañana a los de la célula madre de la Molina y a otros de otras células que se juntaron, células madres. Y lo mismo se lo dije a Lito Ñoco, sí, a nivel personal. Entonces el Señor me dijo, quédese donde yo lo puse. Y revelacionalmente entendí que el CENTI era mi familia, o es mi familia. Aquí dice, yo soy CENTI. ¿Qué dice detrás? ¿Somos qué? Exactamente. Entonces, me quedé en el CENTI y empezamos a reestructurar el ministerio. Perdimos más de 30 misioneros de tiempo completo. Sí. Yo le decía al Señor que yo no quería que volviera a pasar una situación como esa, porque siendo yo, digamos, el coordinador, actualmente soy el coordinador más antiguo de toda la cruzada. Obviamente se excluye a doña Rita, que es la fundadora del ministerio. Tengo 45 años de ser cristiano y tengo 45 años de ser cristiano y 44 de ser misionero de tiempo completo. Sí. Bueno, se fueron los más antiguos, como siempre ha sucedido, ¿verdad? Porque no están conformes con la situación, porque reciben información y pues se quedan a ese nivel de información. No van a un plano revelacional. Para el 94, cuando sucedió todo el problema que sucedió por causa del planteamiento político que se estaba haciendo, yo tenía mucha desilusión. Yo tenía, no puedo decir que ira, sino desilusión, mucha tristeza. Como fruto de eso, yo le renuncié al Señor. Yo nunca le he hablado a ningún hombre de renuncia. Allá en México, estando en México, ¿verdad? Yo le renuncié al Señor, no solamente como misionero, sino también le renuncié como paulino y gran comisionista. Y yo le dije, Señor, nunca más levantar una obra para que otros la destruyan con sus ideas, con sus actitudes, no lo voy a hacer más. Pero entré en un periodo de ayuno y de oración. Yo necesitaba urgentemente que Dios me dijera algo. Era lo más importante para mí, oír su voz, estar quietos y conocer que yo soy Dios. El Señor en ese ayuno y fruto de esa oración, Él simplemente me dijo, tú me sirves a mí, y eso es lo que tiene que bastarte a ti, servirte. Yo es lo que hago con los resultados y con el fruto, no es tu problema. Y me dijo, lo último que me dijo fue, te he dicho yo que te muevas, quédate donde estás. Ahí fue donde yo te puse, y acepté luchar otra vez por la cruzada en el 94. Perdimos 120 misioneros que se fueron. Iglesias evangélicas como pastores fundaron otros ministerios. Sí. Perdimos 4 países: Estados Unidos, Guatemala, Venezuela y Chile. Sí. Hoy por hoy debe contarles que como fruto de lo mismo, porque el ICT, independiente de todos los planteamientos que se hagan, sin todo lo que se diga, todo lo que se muestre, es una organización administrativa. Y su finalidad es apoyar a don Jimmy llegar a la presidencia en el 2020. El 2020 ya dejó de ser el eslogan de vayamos hasta los confines de la tierra, vamos a conquistar todos los montes. Ahora es 2020, don Jimmy en la presidencia de Colombia. Y vuelve y produce este tema exactamente lo mismo en el corazón de todos los misioneros. Miren, el Señor se lo dijo, aquí está la palabra de Dios. ¿Sí?
Pues la primera vez que yo oí acerca del ICT, yo logré mucho de Dios. Y tomé la decisión de no confederarme. ¿Por qué razón? Porque era opcional. Hoy no es opcional. Hoy es una obligación confederarse a la organización. Si el que no se confedere, automáticamente queda expulsado. ¿Sí? Porque esa es la visión que Dios le reveló al supremo sacerdote, como se le llama ahora, pues a Don Jimmy, ¿verdad? El profeta, la nube, etc. De todas formas, lo que quiero decir es que en este momento, de los 62 países que tienen la teoterapia, al menos 55 no se van a confederar. Todo lo que se está diciendo es que son pocos los que se van a no confederar. No. Yo no sé qué pasará en Colombia, porque allá tienen una sola personalidad jurídica y todo el mundo está obligado como empleados de esa organización que se llama Cruzada Estudiantil, porque esa es la relación que se tiene ahora, una relación semi-laboral, donde a los misioneros se los maneja como empleados. Entonces, los misioneros no pueden expresarse, porque ya han expulsado a muchos misioneros en Colombia y en el Ecuador por opinar y por pensar, sin decir no estoy de acuerdo con el ICT ni con la política. Entonces, claro, les llegan los abogados, les muestran las dos cartas que ellos muestran: la carta de renuncia o la carta de expulsión. Pues claro, uno frente a semejante situación, ¿cuál escoge? La de renuncia. Bueno, ¿sí? Como ha pasado en Cuenca, como ha pasado en Pereira, como va a pasar en Bucaramanga, como va a pasar en Venezuela, como va a pasar en Manizales, como va a pasar en Medellín. Y les decía, delante de Dios, en estos 3 años, antes de este año, nunca hablé con nadie sobre el ICT. Con ninguno de mis discípulos. Ninguno puede decir que yo lo senté y le comí el codo. Le comí la cabeza, se la lavé y lo hice pensar como yo pensaba. Jamás. Ni siquiera Aníbal, su esposa, su hijita, que les amo entrañablemente, jamás me senté con ellos ni un minuto ante el Señor. Se los digo con Biblia en mano y el Espíritu Santo aquí presente. Nunca me senté con ellos a hablar de esta situación. Sí. Bueno, la cosa fue reventando y reventó sola. Y yo me quedo sorprendido de todo lo que ha sucedido. Me llaman unos, los de Puerto Rico no nos confederamos, los de Washington no nos confederamos, y así. En Estados Unidos solamente hay un distrito confederado hasta este momento, y de pronto habrá un segundo, pero no lo sabemos. Sí. Porque yo no voy a llamar a esa persona a confrontarlo. Que él tome su decisión en el Espíritu Santo, como corresponde. Respetaré su decisión, pero también tiene que respetar el hecho de que yo soy el director nacional y que ese ministerio se fue iniciado por mí y ha sido el ministerio matriz de todo Estados Unidos. ¿Sí? Y yo tengo que hablar con la gente de Miami. No lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer cuando él tome la decisión. Antes no lo voy a hacer, porque no me he sentado ni siquiera con ninguno de ustedes, ¿verdad? Hace como 2 semanas o 3 semanas me llamó Víctor, me llamó Marta Liga y uno que otro me ha llamado. Fueron por los únicos que hablan. Me preguntan, ¿cuál es tu posición? Yo les digo, esta es mi posición. Me dicen, nosotros también pensamos lo mismo. Pues estamos del mismo lado. Sí. Ahora, como se han desenvuelto las cosas, hay una presión tremenda para que nosotros nos vayamos. Porque pues somos una incomodidad, una piedra en el zapato para un plan que se tiene para los siguientes años hasta el 2020. Sí. Ahora, ¿en qué aventaja que Don Jimmy sea presidente de la República y que nosotros estemos dentro de la familia Celtic? ¿O en qué lo desventaja? Yo no lo sé. Porque yo sobre ese tema no he hablado. Él sabe simplemente que yo no
voy a confederar. Que su participación en la política no la veo como dirección de Dios. Ahora, pasemos a otra cosa, ya no el plano estratégico, sino el plano espiritual, bíblico, que eso nos compartía la célula madre de la Molina y a los que estábamos esta mañana, que éramos 25 personas. ¿Sí? Miren, el Antiguo Testamento fue una forma de gobierno que el Espíritu Santo escogió para gobernar a la esposa del Padre, es decir, Israel. Porque en el Antiguo Testamento a Israel Dios le llama, nuestro Padre le llama mi esposa. Y por eso le dice también adúltera. Cuando se apartaba le decía, estás en adulterio. Y otra es la forma de gobierno que el Espíritu Santo escogió para gobernar la iglesia, la novia de Jesucristo. Y las dos cosas no se pueden superponer la una encima de la otra. No es el mismo tipo de gobierno. Pero antes de seguir, quiero decirle que los principios de la autoridad espiritual son válidos porque van de acuerdo a la naturaleza de nuestro Dios, que es la autoridad en el universo con mayúscula. Pero no necesariamente las formas de gobierno. Usted estudia la historia del cristianismo y se va a dar cuenta de los diferentes tipos de forma de gobierno que han tenido las congregaciones, ¿verdad? Como fruto de avivamientos. La Iglesia Católica fue una iglesia que, en el mejor de los casos, digamos, es fruto de todo el rezago de lo que dejaron los apóstoles y los discípulos de esos apóstoles, ¿verdad? Hasta el siglo II, III. Y comienzan entonces con un énfasis, ¿verdad? Muy secular, muy mundano, muy económico, muy político, muy de poder. Y durante todo el tiempo se fueron levantando grupos por aquí, por allá, por acá, por allá, en protesta por todo lo que estaba sucediendo. Obviamente la técnica que siempre se ha usado, ¿cuál es? ¿Sí? La difamación, la persecución, el matar cristianos, el tratar de acabar con todo el mundo. Y así todos sus avivamientos fueron apagados, ¿verdad? Hasta que obviamente ya la cosa no pudo aguantar más y se levantó un señor, Martín Lutero, ¿verdad? Y él entonces no se revela, no hay que hablar de rebelión en este caso. Simplemente él dice, esto no está bien. Y escribió su postulado en 99 veces. Y así entonces se empezó todo un movimiento reformado, pero no avivado, acerca del cristianismo. Después, la verdad del Espíritu Santo fue una verdad revelacional para muchos cristianos al comienzo del siglo XX. Pero no se puede decir que fue el comienzo, pero hubo otros ministerios, ¿sí? Antes, 3 siglos antes, por ejemplo, el conde von Tischendorf de Bohemia, de Moravia en Bohemia, en la República Checa, que él en su momento, oígame bien, si estamos hablando del siglo XVII, donde se andaba a pata, a caballo y con barquito, en el mejor de los casos, ¿sí? Él alcanzó a enviar más de 800 misioneros al mundo. Y él cuenta en su historia que cuando ellos empezaban a orar, porque se volvió un ministerio de oración, y oración fue un evento tremendo, el Espíritu Santo empezó a manifestárselos y los llamados empezaron a surgir del corazón de las personas. Y él envió más de 800 misioneros al mundo. En América Central, por ejemplo, llegaron a las costas de Nicaragua. ¿Cuánto le costaba en tiempo a un misionero salir desde la República Checa para llegar a Nicaragua? Casi un año. Y se despedían de sus familias porque posiblemente nunca jamás regresarían. Nunca jamás los volverían a ver. Así era de cruda la cosa en el desafío de las misiones. Y estos misioneros entonces en la costa atlántica de Nicaragua
se concentraron en los indígenas misquitos, ¿sí? Y fundaron la iglesia que después se llamó Morava, que hay en muchos países del mundo. En Miami tenemos la iglesia Morava. Como fruto, Morava por lo de Moravia en la República Checa, en Bohemia, como fruto de todo ese avivamiento que hubo tan tremendo. Pero realmente la fuerza de la realidad del Espíritu Santo entró revelacionalmente al cuerpo de Jesucristo, ¿sí? No porque no estuviera en la Biblia, sino porque se hizo una realidad, entró a comienzos del siglo XX. El Senti ha sido fruto de eso. Yo lo he vivido personalmente, ¿sí? Yo les puedo decir que sin demeritar absolutamente nada de lo que otros misioneros e hijos de Dios en otras ciudades hayan hecho, pero quiero decirles que el ministerio colombiano básicamente es fruto de todo lo que sucedió en una universidad en Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia. Yo conozco muy bien la historia del centro. A mí no me pueden echar cuentos. Sí, conozco muy bien y bien detallada toda la historia del centro. Pero volviendo al tema del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, ¿cuál es la diferencia de la forma de gobierno a un pueblo? ¿Sí? Que el padre llama a su esposa. ¿Cuál es la diferencia con la forma de gobierno a un pueblo que Jesús llama a su novia? La iglesia. Primero, en el Antiguo Testamento, ellos no tenían la vida de Dios dentro de ellos. No tenían, ¿sí? La naturaleza de Dios. Y en tercer lugar, no tenían el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en la iglesia, todos los creyentes tenemos la naturaleza de Dios, la vida de Dios y al Espíritu Santo. Como el pueblo no tenía esa relación personal con Dios a través del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿a quién tenían que mirar? Pues obviamente a los parlantes de Dios, los profetas, los sacerdotes, etc. No había otra forma de contactarse porque la gente no tenía esa intimidad con el Señor. ¿A quién hay que mirar en el Nuevo Testamento ahora? Pablo, él no dice que le importa un bledo su autoridad como apóstol, no, él la hace respetar, ojo bien. Yo estoy tocando los principios de autoridad, estoy explicando una forma de gobierno. Y para eso se escribió toda una epístola, por ejemplo, la epístola, la 2 de Corintios, donde él habla del ministerio de los llamados a servir al Señor con tiempos completos. Y él defiende su ministerio ahí como apóstol de Jesús. Sí. Pero ¿a quién hay que mirar? ¿Qué dijo Jesús? 7 veces lo repitió con énfasis. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces yo no puedo superponer una forma de gobierno antitestamentaria a la del Nuevo y reemplazar entonces, ¿sí?, el papel primordial y de liderazgo del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y en la reunión que tuvimos los misioneros en la tarde, un ratito después del almuerzo, yo les insistía a ellos que nosotros no podemos hacer, ¿sí?, de líderes absolutos de la gente. No podemos andar dando ultimátum, porque el que da el ultimátum es el Espíritu de Dios. Cada persona yo le tengo que respetar y darle ese espacio en su relación con Dios Espíritu. ¿Está claro hasta ahí? El planteamiento es sencillo. Yo sé que pues, por las redes sociales va a salir el video que lo están publicando y eso va a venir una avalancha de pros y de contras. Bueno, muy bueno, porque así podemos tener una perspectiva mucho más amplia del tema, ¿verdad? Pero básicamente es ese, mi planteamiento es ese. Yo no puedo aceptar entonces que el Senti se maneje, ¿sí?, en términos antitestamentarios. El Antiguo Testamento es tan palabra de Dios como nuevo, pero es que yo me tengo que regir por los principios que el Espíritu Santo ha escogido para nosotros los creyentes, la novia de Jesucristo. ¿Estamos o no? ¿Vamos claros? Hasta ese punto.
Muy bien, entonces, ahora, independiente que han sucedido cosas, que se han cometido errores, y yo sí quiero en el nombre de Jesús pedirles perdón a ustedes por lo que los misioneros hemos hecho en la familia Céntrica. No solamente ahora, desde hace mucho tiempo. Porque muchos de ustedes tienen quejas acerca de los líderes que han tenido. Perdónenos. De verdad, hemos estado aprendiendo con ustedes. Hemos mal aprendido ciertos principios que se han manipulado, ¿verdad? Para tener la voluntad de la gente, para obligarlos a hacer lo que uno desea y quiere en pos de un objetivo, ¿verdad? También le decía a los de Selma esta mañana que les estaba Gálatas 4:1. Cuando el heredero es niño, en nada difiere el esclavo. Se parecen, porque al niño hay que levantarlo, acostarlo, bañarlo, meterle el biberón en la boca, cambiarle los pañales, decir que se pone y que no se pone. No tienen libertad de elección. Pero yo no puedo hacer eso con un hijo de 18 años. La edad de 18 años no es para que yo lo trate como un esclavo. ¿Me explico o no? Porque es un heredero. Y ese chico de 18 años es más consciente de quién es que el bebecito que tiene a aquella mujer en sus brazos. ¿Cuántos meses tiene? 6 meses, imagínense. El pobre ni todavía entiende el castellano. ¿Sí? Entonces, yo no puedo pretender manejar a un semiadulto como si fuera un recién nacido o un niño que nada difiere del esclavo. ¿Estamos o no? Es que no quiero que me miren el hilo porque el hilo es muy, muy delicado y no quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo, de verdad. Porque estoy hablando de principios de la palabra de Dios. Estoy hablando del panorama de toda la Biblia. ¿Sí? Entonces, les enfatizo, nuestro líder es una gran bendición. La autoridad espiritual es una realidad en nuestra familia, como es en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Lo dice Pablo en Timoteo, en Tito, lo dice el apóstol en Hebreos, ¿verdad? Hablando de la supresión, hablando de mirar el testimonio de nuestros líderes. Pero tenemos que entender que detrás de ellos hay un Espíritu Santo que es realmente el líder de cada uno de ustedes. Yo no le tengo miedo a decir esto, porque si yo lo voy a usted a cosas locas, Dios es su líder. Lo que no quiero es que las cosas locas sean hechas por causa de la carne. Pero si Dios lo mira, déjese usar. Y haga cosas locas en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Porque tenemos que sacudir el mundo. Ahora que usted ha decidido no confederarse, o que usted ha decidido venir aquí hoy para saber si se confedera o no, o que usted viene acá a escuchar la explicación y ya con la decisión de confederarse, tenga en cuenta una cosa, cualquiera de los 3 casos: el Espíritu Santo es un hijo. ¿Estamos o no? El Espíritu Santo es un hijo. De esto da testimonio la palabra de Dios muchísimo. Y ese es el propósito por el cual Dios quiso desprenderse de su Espíritu y lleva al Espíritu Santo ausente de la cercanía del corazón de Papá Dios, digámoslo así humanamente, más de 2000 años. Así como Papá Dios se desprendió de su Hijo Jesús durante 33 años y lo mandó aquí a vivir por fe, como tenemos que vivir nosotros, a mostrarnos y hacer esa imagen visible de Dios Papá en esta tierra, a mostrarnos cómo vive Dios entre los hombres, ¿sí? Con el poder del Espíritu Santo. Y Jesucristo, usted lo mira y tiene que mirar al Padre. La vida de Jesús era la vida del Padre. Tristemente hablando, Felipe, ¿sí? El discípulo de Jesús, le dijo a Jesús cuando él planteó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Felipe le dijo: muéstranos al Padre, nos basta. Y el Señor le dijo: ¿tanto tiempo, Felipe? Felipe no entendía la paternidad de Dios.
Ahora, esa oración sobrecogedora de Juan 17, donde Dios muestra su corazón, donde Jesús muestra su corazón, Él pues ora por sus discípulos. Ya no solamente era hijo, Él como hijo había aprendido el amor de su papá, pero también ora por sus discípulos como un papá y los cuida. Y eso le pidió Jesús a Pedro que hiciera. Pedro, ¿me amas? Las 3 veces que le preguntó. Entonces, concéntrate en ayudar a nosotros, a las ovejas, a los corderitos. La gran comisión no es una opción para ninguno de nosotros. La gran comisión es el fruto de la revelación del amor de Dios a cada vida. Para que usted comprenda que así como usted es hijo de un padre y está aprendiendo de él, Dios lo quiere convertir a usted también en un padre. Que ese es el verdadero llamado que tenemos nosotros, como el de Abraham, a ser padres de multitudes. Ahora, el verdadero legado es la gran comisión. No importa lo que se diga en el camino, pero la gran comisión es el verdadero legado que Dios nos da. Comenzó con Abraham, lo recibió Jesús, se hizo realidad concreto en Jesús y por supuesto empezó la generación de los cristianos y a través del Padre en la fe, del Néstor, sí, nos ha llegado a nosotros. Es el desafío de ir a todas las naciones, sí, para hacerlos discípulos de Dios. Eso es lo que les quería compartir. La verdad es que yo, pues, con ustedes, debo decirles que me da un poco de vergüenza hablar de estas cosas. Porque siento vergüenza porque soy un misionero. Siento vergüenza por las cosas que se viven en mi familia. Siento vergüenza porque eso le puede producir a usted decepción, sentirse engañado, sentirse traicionado, ¿me entiende? Sentirse que se ha jugado con usted. Y le repito, perdónenos, perdónenos. Nosotros no llegamos a la vida cristiana ya hechos. Hemos tenido que aprender a la par con todos los que nos han acompañado y a ustedes. Sí, aquí. Yo he aprendido mucho de ustedes. He tratado de comunicarles de lo mejor que Dios me ha dado a mí para ustedes, entregárselo en congresos o cuando visitaba los distritos, cuando visitaba las casas de la gente en otras épocas, pues en esas casas, ¿verdad? Pero perdónenos de todo corazón si los hemos decepcionado, ¿verdad? Y lo digo desde, les pido perdón por lo que Jimmy, que es el director de la cosa estudiantil, digamos, haya dicho o hecho. Les pido perdón por lo que en este caso José Aníbal y Piedad hayan dicho o hecho. Les pido perdón por lo que yo he dicho y hecho. Y también por todos los misioneros que han pasado por aquí. Porque a usted no lo ha afectado Carlos Marulanda, que vivió en Francia hace como 20 años. ¿No? Escasamente lo conoce a él, ¿verdad? Pero ustedes sí han tenido contacto con siervos de Dios. Y si localizamos más el tema, con los mismos directores del distrito que han dirigido los distritos de ustedes. Y ya para concluir, los lenguajes amenazantes, intimidatorios, los lenguajes de o está o se va, se larga, no son de Dios. Cierre sus oídos a ese lenguaje, perdone al que usa ese lenguaje. Lenguajes de prohibición, es que le prohíbo tal cosa. Yo, aparte de los 10 mandamientos, yo no tengo más prohibiciones, por favor. Es que si con los 10 me he podido del todo, para que me los aumenten, es injusto. Es injusto. Ya, con los que hay ahí en la Biblia son suficientes. Y es el Espíritu Santo el único que te puede decir vaya o no vayas. Yo he visitado Colombia en una reunión. Por no haber ido a esa reunión, aunque digan que no es verdad, y aquí en mi teléfono está el email, me gustaría que desmintieran lo que se escribió. A mí me dieron 5 días para tomar una decisión. Sí. Bueno, los 5 días se me hicieron como 10. Yo me tomé la molestia de responder. Esas prohibiciones no son para niños.
levántese, acuéstese, coma, beba. Soy un hombre adulto, tengo 63 años. Sé discernir entre mi mano derecha y mi mano izquierda. No tengo confusión, cuál es la zurda y cuál es la de la derecha, ¿no? No tengo confusión en ese sentido. Entonces, pero vuelve a decirle la idea, mi hermano, ayúdeme. ¿Ah? Así. No, estamos en eso sí me acuerdo. Era una idea que iba a analizar a lo que está pasando. Pero sí, yo no voy a aceptar nunca ese lenguaje de jamás. Nunca lo voy a aceptar. Nunca. No, les estaba contando que cuando me citaron a esa reunión, yo lo que hice fue orar. Sí. Me han citado a varias reuniones, por ejemplo en el mes de enero, pero yo no fui a ninguna porque tenía congresos. Yo estuve con ustedes en el congreso aquí de Lima. O estoy aquí o me voy para Colombia. Tengo una responsabilidad con ustedes, porque básicamente es la única vez que yo puedo estar 3 días o 4 días, sí, con el pueblo. Entonces me citaron a esa reunión y yo tenía el Congreso de México. Yo no pude estar en México en diciembre porque estuve muy enfermo. Sí. Y entonces me puse a orar. Le dije, Señor, tengo que escoger entre lo uno o lo otro. Yo le pregunté al Señor, respondí el email de presidencia mandado por la secretaria 3 veces. Decían, usted no nos ha respondido, usted y volví lo enviaba. No nos ha respondido y volví lo envié. 3 veces lo envié. Que no podía ir porque estaba en México. Le dije, perdóneme, si usted me avisa con más tiempo, porque es que yo no puedo ser citado a un congreso ni 15 días, ni 20 días, ni un mes antes. Porque hay una agenda ya prehecha con tiempo. Yo voy con 6 meses de adelante en la agenda. Trato de dejar espacios, ¿para qué? Para la improvisación, cosas que aparezcan en el camino. Pero a veces aparecen en el camino cuando no deben, y tengo que decir no. Así de sencillo. No. ¿Verdad? Y bueno, básicamente era eso lo que les quería decir en el nombre del Señor y decirles que les amo mucho, que aprecio que estén aquí, ¿verdad? No estoy tratando de convencer a nadie, de conquistar a nadie, les estoy contando mi posición desde el punto de vista práctico y estratégico y desde el punto de vista bíblico. Si usted está conforme, bueno, gloria a Dios, seguimos en el mismo camino que no, regrese donde estaba o por donde quiera irse. Pero todos tenemos la libertad de decidir. Y esa libertad nadie se la puede quitar a usted. Porque si Dios no anula nuestra libertad para decidir, menos ninguna organización, menos ningún hombre, menos ningún líder, ni ningún pastor, ni quien sea. ¿Ok? Nadie nos puede quitar ese privilegio, esa libertad que Dios nos da. Cuando yo decidí servir al Señor, lo hice porque Él me lo mostró. No porque me obligaron a ir a una misión, sino porque Él me lo mostró. Y me fui con mucha alegría, sabiendo que era el que me daba de comer. Porque en ese entonces había mucho temor de que aguantáramos hambre. Y efectivamente pasó, aguantamos hambre. ¿Sí? Pero bueno, eran otras épocas, no entendíamos muy bien muchas cosas. ¿Sí? Pero fue hecho con gozo, porque era fruto de una libertad interior, de una decisión personal frente a Dios. ¿De acuerdo? Eso es todo conmigo. Vamos a ver. Pónganse en el pie. Querido papito Dios, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por tenernos como tus hijos, Señor. Por habernos dado a tu bendito Hijo Jesús para que fuera cabeza de cada uno de nosotros. Porque lo diste para que con su sacrificio, su sangre, nos lavara, nos limpiara
y nos hiciera dignos de ti, Señor. Te doy gracias, papá, por tu Santo Espíritu, de quien te desprendiste y lo enviaste a la tierra hace 2000 años, para que Él sea nuestra guía. Como lo prometió Jesús, no los dejaré huérfanos. No tenemos, Señor, que experimentar sentimientos de soledad, porque tu paternidad nos la comunica a Él. No tenemos que tener sentimientos de desamparo, de angustia, de temor y de miedo, Señor, que aparecen en el horizonte, porque tu Santo Espíritu es quien llena toda necesidad. A través de su vara y su callado, Él nos infunde aliento cada día. Gracias, bendito Jesús, por tu gran amor sacrificial, porque lo diste todo, incluyéndote a ti mismo, por nosotros. Y bendito Espíritu de Dios, gracias por el amor que experimentas por Jesucristo nuestro Señor, para presentarnos siempre delante de Él, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, para ser la novia que Él espera que nosotros seamos, Señor, y así vivir para siempre contigo. Tú anhelas nuestro bien, anhelas nuestra realización total, anhelas traer esas palabras de Jesús, ese plan maravilloso, ese proyecto de vida que Él nos ofreció. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, Espíritu Santo, que eres tú el que hace posible eso. Siendo un cristiano, Señor, durante mucho tiempo tuve ignorancia acerca de ti, de tu persona y de tu obra. Sabía los versículos, sabía las verdades teológicas, pero en mi corazón los músculos espirituales no funcionaban hacia ti. Pero un día quisiste hacerme entender y me has convertido en ese grupo de personas, hombres y mujeres, que son los más felices de este planeta. Los hombres y mujeres llenos de ti, llenos de tu liderazgo, para la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Papito Dios, por esta comunidad cristiana de teoterapia integral, que hoy se está inaugurándose, no porque somos otra cosa, somos lo mismo de siempre. Que otro, Señor, siga en su extravío es distinto. Ya recapacitarán, Señor, ya se darán cuenta cuánto tiempo necesitan para eso, 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, 8 años, yo no lo sé, Señor. Pero que el tiempo mostrará los frutos de todas estas decisiones, como sucedió en el 80 y como sucedió en el año 99. Gracias, querido Papá Dios, entonces, por el plan maravilloso que tú has escogido para toda tu familia, para todos tus hijos, tanto individualmente como familias, como la familia que somos. Padre, que Hechos 2:42 sea una vivencia en el corazón de todos, una comunidad de amor, de emoción, de oración, de estudio de la palabra y sobre todo una comunidad gran comisionista, una comunidad que experimente libertad para servirte, una comunidad que pueda volar hacia tus brazos cada día y a cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, contarles que posiblemente el próximo sábado en Las Raíces estará el nuevo director del Misionero de Tecnología. ¿Okay? Familia, mañana a partir de las 10 de la mañana, el Emilio Bernardo, tanto los esposos Eduardo y Patricia, atenderán a los tiempos completos desde las 11 de la mañana, atenderán a los tiempos completos, 11 de la mañana,
en el edificio Neo 10, que queda entre 10 Canseco y Paseo La República, habitación 200, departamento 200 Sur. A todos los misioneros que quisieran tener esta cita, ahí los esperamos. Y Paulinos, directores Paulinos. Dios los bendiga. Y es Canseco con Paseo de la República, edificio Neo 10, departamento 201.